Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bien, ¿qué tal, queridos hermanos? Es un gusto poder empezar esta preciosa materia de Gálatas. Antes me voy a presentar, me llamo Esteban Beitze, soy alemán, pero hace muchos años que estoy viviendo en América Latina y de hecho me casé con una uruguaya y estamos sirviendo al Señor con la misión Llamada de Medianoche como misioneros en Argentina y de Argentina, a muchos países de América Latina en líneas generales. Tenemos 3 hijos que ya son mayores, una incluso casada y gracias a Dios todos creyentes y sirviendo al Señor. En lo personal también sirviendo al Señor en la iglesia local, siendo anciano de ella en la localidad de Munro, en Buenos Aires. Esto en cuanto a la presentación, pero vamos a poder disfrutar de un libro, de una carta realmente extraordinaria. Y para introducirlo quisiera resaltar un concepto. Justo hace unos días atrás estaba tomando una reunión en una iglesia que no era la mía y se me acerca un hombre que me dijo: mira, estoy leyendo siempre el Talmud, estoy leyendo los escritos hebreos, estoy leyendo el Antiguo Testamento y obviamente creo en la salvación por fe. Y ¿vos qué decís respecto a Israel? ¿Qué decís respecto a los judíos? ¿No será que al ser el pueblo elegido de Dios hay alguna cercanía mayor? O sea, ¿hay una posibilidad de que Dios actúe de una forma especial en relación a este pueblo para su salvación? O sea, que sean aceptos de cualquier forma. Entonces yo le cité un par de pasajes justamente de esta carta de Gálatas, mostrando que no hay diferencia entre judío ni gentil. Y la justificación, la salvación, solo es por la fe. No hay otra posibilidad. Es por la fe y específicamente en Jesucristo. Si pensamos en Abraham, que fue justificado, pero fue justificado por fe, no por obras, no por guardar la ley. Y justamente Gálatas es esa carta que nos habla de la libertad cristiana que tenemos en Cristo Jesús. O sea, no necesitamos añadirle absolutamente nada a lo que está hecho por nuestro Señor. Entonces, es una bendición tenerla. Y va en contra de todo el esfuerzo humano, sobre todo del legalismo, de las religiones, del intento del hombre hacer para lograr, para llegar a ser, para ser acepto frente a Dios o cualquier deidad. Bueno, Gálatas es el libro que va, o la carta que va en contra de estas enseñanzas. Entonces, es un libro que llena de gozo, de gratitud, porque nos muestra la libertad que tenemos, la seguridad que tenemos, una vez habiendo creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción al libro, como se suele hacer cuando se empieza un nuevo libro de la Biblia. Es bueno hacer una introducción. A ver, ¿a dónde está enfocado? ¿Quién lo escribió? ¿Para quiénes? ¿En qué contexto histórico, geográfico, etcétera? ¿Por qué? Porque cuando sacamos un texto fuera de su contexto o no tenemos en cuenta a quién fue escrito, en qué momento,
Entonces, fácilmente se pueden meter allí algunas malas interpretaciones luego del texto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, obviamente vamos a ver el autor de esta carta. El autor es el apóstol Pablo. Lo podemos leer en el versículo 1, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, bien claro, Pablo se presenta acá. Soy Pablo, el apóstol, soy el que está escribiendo esta carta. Y luego en el capítulo final, en el capítulo 6, versículo 11, o sea, cerrando ya la carta, es como cuando nosotros escribimos una carta y pones la firma al final. Pablo escribe lo siguiente: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, Gálatas 6:11, vemos allí, concluyendo ya la carta, que confirma su autoría. Entonces no hay ninguna discusión en cuanto a la autoría del apóstol Pablo de esta preciosa carta. Ahora, tal era la urgencia de esta carta que la escribe personalmente. En la mayoría de las otras cartas él tenía a alguien que escribía por él. Es la carta también donde encontramos más detalles biográficos del propio apóstol. Y esta carta, aunque escrita por Pablo, obviamente fue inspirada por el Espíritu Santo. Si queremos comprobar esto, podemos abrir en 2 Pedro 3. Pedro es interesante, él escribe respecto a los escritos del apóstol Pablo. Y dice lo siguiente, 2 Pedro 3, 16, o podemos hablar del 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, acá un par de cositas que quisiéramos destacar. En primer lugar, Pedro está hablando de Pablo. Lo reconoce como apóstol, lo reconoce como autor de escritos inspirados. Esto es fundamental. A su vez dice que hay algunas cosas difíciles de entender. Estamos absolutamente de acuerdo con esto. Si yo solo pienso en el primer capítulo de Efesios, que es un capítulo fenomenal, con una profundidad teológica realmente maravillosa. No es casualidad de que Dios eligiera al apóstol Pablo y justamente para temas tan trascendentes. La adopción, la predestinación, la reconciliación, etcétera, etcétera, ¿no? Las bendiciones que tenemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Entonces, hay algunas cosas difíciles de entender. Pero luego también escribe acá que algunas cosas fueron torcidas por los indoctos, por aquellos que no comprenden bien o los falsos maestros. Y ahí ya nos acercamos al tema al cual la carta de Gálatas hace un enfoque muy especial. Había personas que torcían lo enseñado por el apóstol Pablo. Pero esto lo vamos a ver un poquito más tarde. Pero dice, como también las otras escrituras. Y allí quiero hacer un pequeño paréntesis. Las otras escrituras. ¿De qué está hablando acá Pedro? Está hablando del Antiguo Testamento, porque justamente la expresión escrituras es utilizada una y otra vez por Jesús, por los apóstoles, para definir, hacer referencia a lo que era el Antiguo Testamento. Y con esto estaban avalando la credibilidad, la inspiración del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hace Pedro? Pone en paralelo los escritos del Antiguo Testamento con los escritos del apóstol Pablo, de sus cartas. Y dice, estos también son escritura. O sea, son inspiradas. Y es Pedro que también escribe, no toda la escritura. Pablo. Y en 2 Pedro 1, Pedro también dice 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, claramente acá vemos que Pedro habla de la inspiración. Habla de las escrituras y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, los escritos del apóstol Pablo son inspirados. Eso para resaltar entonces lo que son los escritos del apóstol.
Tenemos 13 cartas absolutamente seguras que son del apóstol Pablo, y entiendo personalmente que también hebreos habría que incluirlos en los de la escritos del apóstol Pablo. Entonces, en total serían 14 cartas. Ahora volvamos a lo que es Gálatas. Entonces tenemos el autor de la carta. En segundo lugar, ¿quiénes son los destinatarios de la carta? Los encontramos también ahí. Está dirigida, como lo dice su nombre, ¿no?, a los Gálatas. Es la única carta que se encuentra dirigida directamente a un conjunto de iglesias. Seguramente recordarán las otras cartas, o fueron escritas a personas, las dos a Timoteo, Tito, Filemón. Pero también tenemos aquellas que fueron escritas específicamente a una iglesia. Las cartas a Corinto, a Tesalónica, a Filipo, a Colosas. Entonces, tenemos diferentes enfoques, pero en este caso es a un grupo de iglesias que estaban en la provincia de Galacia. ¿Quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas se sabe que eran originarios de los celtas y que se habían establecido junto a las orillas del río Danubio, y luego se empezaron a mover, y de ellos también surgieron lo que conocemos como los galos, otro nombre para los franceses, y también los que viven en Galicia. Así que quizás alguno de nosotros tenga algún pariente lejano relacionado con los que eran los de Galacia o los Gálatas. Entonces, una de las primeras cartas del apóstol Pablo fue escrita a iglesias fundadas dentro de este pueblo. Fue Pablo mismo que las fundó. Podemos observar esto en el capítulo 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces claramente vemos acá que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a quienes él mismo había llevado el evangelio. No habían sido otros, sino específicamente él mismo, ¿no? Y una de las primeras cartas que escribe el apóstol. Y estos Gálatas en su mayoría eran gentiles. Recordamos que el apóstol Pablo, cuando llegaba a una nueva localidad, el primer lugar donde iba era la sinagoga. Claro, allí estaban sus compatriotas. Entonces iba allí, les predicaba el evangelio, pero en líneas generales observamos rechazo de parte de los judíos al mensaje del evangelio, al mensaje de Jesús, de un Mesías sufriente. Los judíos no podían o no querían aceptar esta realidad, avalada siempre por las escrituras, o sea, lo escrito en el Antiguo Testamento. Pero bueno, la mayoría de las persecuciones, oposición que tuvo el apóstol Pablo, las vemos justamente de parte de los judíos. Entonces las iglesias que se fueron formando en su mayoría estaban formados por gentiles. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 8. Allí dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Está hablando de su tiempo en la idolatría, no conociendo al Dios verdadero. Si hubieran sido judíos, obviamente conocían al Dios verdadero. Pero es claro, acá está escribiendo a gentiles. También en el 5.2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿De quién está hablando? Gentiles, porque los judíos estaban circuncidados. Entonces, claramente, es un enfoque sobre todo a los gentiles. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Fue escrita más o menos en la mitad del primer siglo. Y allí hay diferentes aspectos. Hay una discusión respecto a la fecha para ver a quién fue escrito. Y tiene que ver con la ubicación de las iglesias a las cuales se estaba escribiendo. En primer lugar primero quiero poner la teoría de la escritura a las iglesias que estaban en el norte, en lo que es la actual Turquía. O sea, Galacia, la provincia de Galacia estaba en el centro de lo que hoy se conoce como Turquía.
y allí alrededor estaban las otras provincias, como la provincia de Asia, de Licia, de Capadocia, de Pontus, Bitinia, etc., ¿no? Pero bueno, Galacia en el medio. Ahora, ¿estaba enfocado a lo que está en el norte o está enfocado a lo que está en el sur? Bueno, la primera teoría justamente dice que fue escrito a las del norte. Entonces, estas iglesias podrían haber sido fundadas en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerdan que allí no salió por agua como en el primer viaje, sino que lo hizo por tierra, confirmando las iglesias ya establecidas en el primer viaje, o fundadas en el primer viaje, y las estableció en el segundo. Y allí, yendo simplemente un poquito más al norte, entonces estaba allí en Galacia. No hay evidencia de esto en Hechos o en cualquier otra carta que se haya desviado de ese camino y haya ido a fundar alguna iglesia un poco más al norte. Y en contra podemos decir que ¿cómo se llama? Que no existe evidencia escrita al respecto. Tenemos que tener presente que Lucas usa el nombre Galacia para definir una región. En cambio, Pablo utiliza en sus cartas una referencia a la provincia de Galacia. Entonces utiliza nombres de las provincias. Ahora, justamente en Hechos 16, versículo 6, allí pareciera apoyar esa teoría de las iglesias más al norte. 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pareciera como que se está enfocando a una región más al norte. También en Hechos 18:23 también aparece una alusión a eso. Entonces, si esto fuera así, segundo viaje, donde recorrió el apóstol Pablo Turquía, entonces esta carta tendría que haber sido escrita más o menos en el 53 al 55 después de Cristo. Y quizás ya estando en un tercer viaje, probablemente en Éfeso, donde estuvo varios años. Ahora, como ya vimos, no hay evidencia bíblica en cuanto a esto, que haya ido más al norte. Y hay una razón muy importante. En Hechos 15 encontramos un concilio que tuvo lugar en Jerusalén, justamente para atacar el tema de los judaizantes, que es el tema central de Gálatas, básicamente. Pero en Gálatas 2 hay una alusión a una visita en Jerusalén, solo una, pero es diferente, no tiene que ver con Hechos 15. Lo encontramos en capítulo 2, versículo 2, pero subí, según una revelación, subir a Jerusalén, porque estaba más arriba, para no correr y haber corrido en vano, y expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, y bueno, el 1 decía, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Entonces, hubo un encuentro en Jerusalén, donde se discutieron temas relacionados con el evangelio que Pablo predicaba, porque este es puesto en duda justamente en esta carta. Pero en Hechos 15 hay un concilio abierto. Esta visita acá en el 2.2 es privada. Se encontró con Pedro y con Jacobo y nada más. Pero en Hechos 15 tenemos un concilio donde estaban los ancianos, estaba de los fariseos, etc. O sea, había un grupo grande de personas. Entonces, evidentemente son dos eventos diferentes. No se puede tratar entonces de este tipo de iglesias. Ahora, si pensamos entonces en la segunda oportunidad o posibilidad, que es el destinatario a las iglesias en el sur, con esa expresión de Gálatas, entonces evidentemente se refiere a las iglesias que fueron fundadas en el primer viaje misionero. Ahí pensamos en Antioquía, en Iconio, en Derbe, en Listra,
bueno, ese primer viaje que incluso el apóstol Pablo fue apedreado, o sea, hubo persecución, hubo una confrontación muy fuerte y Pablo luego volvió sobre sus pasos y siguió predicando el evangelio y bueno, volvió a la iglesia encomendante, ¿no? Ahora, entonces, ahí este viaje está relatado en Hechos 13 y 14. Entonces, esta carta fue escrita apenas regresado del primer viaje. O sea, ya empezó este conflicto con judaizantes que se querían meter y decir, no, esto no alcanza, o sea, la salvación de Jesucristo no alcanza. Hay que volverse judío, básicamente, ¿no? O sea, hay que volver a guardar la ley, circuncidarse, etc. Entonces, eh, si Pablo vio ese peligro, obviamente lo atacó inmediatamente. Entonces probablemente haya sido escrito al regreso de ese primer viaje y lo escribió desde Antioquía de Siria, que era la iglesia encomendante en este momento, ¿no? Eh, ahora, y la fecha entonces sería más o menos 50 después de Cristo, antes del concilio de Jerusalén. ¿Y por qué antes? Y esta fecha es probable por varias razones. En primer lugar, hubo una serie de decisiones que se tomaron en este concilio allí en Hechos 15. Y para tener en cuenta el contexto y alguna información extra para nuestra carta, vamos a leer Hechos 15. Es un pasaje un poquito más extenso, pero es fundamental para entender lo que estaba pasando en aquel entonces en la extensión del Evangelio, y especialmente a través de los judíos. 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, llegaron judíos, supuestamente creyentes, a la iglesia de Antioquía, allí en Siria. Y empezaron a decir esto no alcanza, o sea, tienen que adaptarse a los rituales de Moisés. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ahí surge eso del concilio. Y reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahí hace referencia a lo que fue su evangelización en la casa de Cornelio, un romano. Está en Hechos 10. Y Dios, sigue el versículo 8, y Dios que conoce los corazones y les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Recuerdan que en el momento que Pedro estaba hablando, vino el Espíritu Santo sobre ellos, hablaron en lenguas así como les había pasado a los judíos en Pentecostés. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, o sea, judíos, y ellos, gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar.
para que el resto de los hombres gentiles busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, ya estaba anticipado, inclusive en el Antiguo Testamento, esta realidad. Encontramos en Jeremías y en Amós. Sigue diciendo en el 19. Por lo cual yo juzgo, o sea, está hablando el apóstol Jacobo, Santiago, ¿sí? Medio hermano de Jesús. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. O sea, fíjense, 4 cosas que les ordena. Que se aparten de los ídolos, de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardarles la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Punto. Entonces tenemos la conclusión de lo que fue el concilio en Jerusalén. O sea, ahí se establecieron principios absolutamente fundamentales para el manejo de iglesias formadas de gentiles y judíos. ¿Tenían que circuncidarse? ¿Tenían que volver a guardar la ley? No dice absolutamente nada al respecto. Entonces, tenemos acá un documento fenomenal avalado por Pedro, Jacobo, con el aval obviamente de Pablo y Bernabé, hermanos líderes en la iglesia en Jerusalén, que reconocieron, guiados por el Espíritu Santo, que no había necesidad. Ahora, si Pablo hubiera tenido esta carta cuando escribió Gálatas, si este evento, el concilio de Jerusalén, ya hubiera pasado, obviamente lo hubiera puesto en esta carta. Miren, estuvimos juntos, nos reunimos, decidimos este tema. Jacobo, Pedro, estuvieron de acuerdo. Entonces sería un argumento fenomenal, básico, para ir en contra de los judaizantes. Al no aparecer ninguna alusión a este concilio de Hechos 15, evidentemente esta carta fue escrita entonces para las iglesias que se formaron justamente en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. A su vez, acá en Gálatas, Pablo nombra que había ido acompañado de Tito, capítulo 2, versículo 3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reduciros a esclavitud. Entonces, en la primera visita que tuvo el apóstol Pablo, ahora vamos a ver en qué contexto esto sucedió, había ido acompañado de Tito, un griego, no circuncidado. Y los apóstoles, la iglesia en Jerusalén, donde eran todos judíos, ninguno le impuso, mira, tenés que circuncidarte. Es un argumento que luego vamos a ver al desarrollar la carta.
Entonces, evidentemente se trata de una visita a Jerusalén que se llevó a cabo antes. ¿Cuándo fue esto? Entonces la encontramos en Hechos, el capítulo 11, 27 al 30. Allí dice: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía de Siria, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ahí tenemos este encuentro allí en Jerusalén. Y en el 12:25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí es el famoso Juan Marcos, que luego escribió el Evangelio también con su nombre. Entonces, hubo una venida, hubo un viaje de Antioquía a Jerusalén, pero era para llevar una ofrenda, para ayudar a los cristianos que estaban allí pasando una situación de hambruna muy seria. Pero no fue Hechos 15, donde justamente se determinó ir en contra de toda esta movida de los judaizantes. Entonces, evidentemente, fue escrito para el grupo de iglesias que se habían formado en el primer viaje misionero. Y de esta manera, la carta a los Gálatas es mi posición personal. O sea, obviamente hay otras posturas, pero creo que por estos argumentos podemos afirmar con bastante seguridad que es la primera carta del apóstol Pablo, o sea, escrita allí en la mitad del primer siglo, años 50 aproximadamente. Bien, tenemos entonces el objetivo, o sea, quiénes fue escrita esa carta, la fecha de escritura y los destinatarios. Ahora, en cuarto lugar, vemos la necesidad de esta carta. En parte ya lo dijimos, ya lo hablamos, pero en las iglesias de Galacia surgió un muy serio problema poco después que habían sido fundadas por el apóstol Pablo. Estaban siendo influenciados por pensamientos de los llamados judaizantes. ¿Quiénes eran estos? Eran falsos maestros que enseñaban que la salvación se obtenía por la fe en Cristo, pero no alcanzaba. Había que añadirle los mandamientos, había que guardar la ley, había que circuncidarse, guardar día de reposo, fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, su mensaje era una mezcla de cristianismo y ley. Un cristianismo legalizado o una ley cristianizada, como lo quieran llamar. Entonces mezclaban judaísmo con cristianismo, mezclaban gracia y ley, mezclaban Cristo y Moisés. Eso justamente lo presenta allí en los primeros versículos, por ejemplo, 6 en adelante, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, rápidamente esto se había metido allí en la iglesia. Pero no solo enseñaban, no solo buscaban desacreditar el mensaje, sino también al mensajero, al apóstol Pablo, ¿sí? Claro, si conseguían, la estrategia era sencilla, si conseguían desacreditar al mensajero, decirle, mira, lo que enseña el apóstol Pablo es mentira, es engaño, los quiere llevar por el camino torcido. Si lograban eso, obviamente también su mensaje hubiera caducado, se hubiera perdido. Entonces, en esta carta también es muy firme el apóstol Pablo en defender justamente su apostolado. Es evidente que estos falsos maestros tuvieron bastante éxito en su obra de destrucción. Por esto Pablo, con gran tristeza, les tiene que escribir esta carta tan enfática. Entonces, tenemos la necesidad de esta carta. Pero ¿cuál es el tema central de la carta? Frente al problema que estaba pasando, Pablo se tenía que mover muy rápidamente para evitar justamente el engaño y el daño que se estaba dando allí, al punto tal que llegara el momento de no poder revertirlo. Por lo tanto, el tema de esta carta es
resaltar la verdad del único evangelio, el de Jesucristo, las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Y fue lo que él había enseñado, fue lo que los Gálatas habían creído y ahora defendía este evangelio, este mensaje. Y también defendía su apostolado. En esta carta se establece el verdadero carácter de la salvación como dada por gracia, de principio a fin. O sea, no hay nada que tenga que añadirle para ganar mérito delante de Dios. O sea, no ganada por obras, no ganada por observancia de la ley, ni en todo ni en una partecita chiquita. Las buenas obras no son condición para la salvación. Sí, vienen como consecuencia de la salvación, pero no son a través de obras que se consiga la salvación. No es a través del mérito personal que un ser humano logra salvarse. No, en absoluto. Las obras vienen como consecuencia de la salvación y no la salvación como consecuencia de las obras. Entonces, esta carta enfatiza la obra perfecta del Señor Jesucristo y por eso nos hace tanto bien estudiar esta carta, porque vamos a quedar entusiasmados, gozosos, agradecidos a Dios que la obra de Cristo es perfecta, completa. ¿Qué dijo en la cruz? ¿Qué exclamó? Consumado es. Consumado es. Está listo, está disponible para cualquiera. Simplemente es creer. Y no que, bueno, aceptar a Cristo y en una de estas, quizás, si guardas ciertos mandamientos, entonces sos salvo. ¿Qué le había dicho Jesús al malhechor en la cruz? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no, mira, si te portas bien y si guardas ciertos rituales, si llegas a bautizarte. No, si no pudo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación era un acto de fe y gracia, un regalo inmerecido. Y bueno, justamente esta es la esencia de esta carta y nos hace tanto bien. Realmente nos hace tanto bien observar esto, estudiar esto, porque va a ser de bendición para nosotros. También advierte de una forma extremadamente seria de la herejía que cristianos no judíos empezaran a vivir de acuerdo a los mandamientos de la ley dada en el Sinaí. Aún hoy en día tenemos entre los llamados evangélicos grupos que justamente hacen esto, ¿sí? Hay que guardar la ley, hay que guardar el día de reposo y otras cosas más, ¿no? No se circuncidan, eso no. Pero en lo demás, mucho de ello. En sexto lugar, vemos la importancia de la carta. La carta a los Gálatas resultó ser la carta clave para la Reforma. Fue y sigue siendo de una importancia decisiva para refutar la doctrina de la salvación por obras que encontramos en el romanismo, o sea, la Iglesia Católica. Lutero, el gran reformador, decía que la carta a los Gálatas era su Catalina, o sea, era su esposa, así se llamaba ella, ¿no? Catalina. Estaba enamorado de la carta de Gálatas. Y todo lo que hoy tenemos en las iglesias evangélicas, justamente la salvación, la justificación por fe y por gracia, lo tenemos en gran parte a través de Lutero, y que estudiando Gálatas y Romanos, dos cartas que tienen mucho paralelismo, llegó a la conclusión, algo estamos haciendo mal acá en la Iglesia Católica. Entonces intentó hacer una reforma dentro de la Iglesia, no resultó, entonces hubo ese cisma, ¿no? Algunos lo llamaban, es el grito de guerra de la Reforma, o la Carta Magna de nuestra libertad. O sea, es como la constitución de la independencia del cristiano. Realmente es trascendental porque en cualquier época responde a la pregunta más fundamental que puede formular el corazón humano: ¿cómo puedo alcanzar verdadera felicidad? ¿Cómo puedo obtener paz, la tranquilidad, la libertad del temor? Y bueno, simplemente creyendo en Jesucristo. Porque por las propias obras, virtudes, fuerza, sabiduría, esfuerzo, el hombre es totalmente incapaz de descubrir, alcanzar esta respuesta. Algunos, como los Gálatas, intentaban encontrar la paz por medio de guardar ciertos rituales religiosos.
Otros se van al extremo opuesto, cayendo en un libertinaje desenfrenado. Esto tampoco es válido, obviamente, ¿no? Es evidente que el hombre solo encuentra la solución, la paz a su vida, en el hecho de reconocerse como pecador y recibir el regalo de la salvación, aceptarlo por fe. Ninguna obra jamás alcanzará para lograr la salvación, la vida eterna, la paz, el gozo, el cielo. No hay méritos propios que valgan. Es todo gratuito, es por fe. Entonces, hay una solución. Todos aquellos que quieren obtener lo que nombramos, entonces simplemente tienen que seguir el consejo de Dios y creer en el Señor Jesucristo. Creer el consejo que Pablo presenta en esta carta. Tienen que estar dispuestos a creer en la palabra de Dios. Entonces Gálatas muestra el camino a la libertad. Es la carta de la libertad, es nuestro grito de independencia. Vivamos esa carta, disfrutemos esa carta, apliquemos esta carta y transmitamos estas verdades también a otros. Para cerrar esta clase, quisiera leer Gálatas 5:1, donde justo el apóstol Pablo señala esta realidad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud de esta que aparecen acá, ¿no? Entonces, vemos una carta fascinante. Y quizás solo algún detalle que aparece en esta carta. Cuando estudio un libro, un pasaje, busco las palabras que se repiten. Cuando hay términos que aparecen muchas veces, ahí ya tenemos la temática del escrito, del pasaje, o en este caso de la carta, ¿no? Y es muy interesante que hay allí unas cuantas cosas que no son muy comunes de parte del apóstol Pablo. Primero, se centra en gran medida en la presentación propia. O sea, los primeros 2 capítulos es casi una biografía de él. Luego viene la enseñanza. Entonces, muchos datos biográficos como ninguna otra carta. También es inusual en su comienzo. No encontramos algo que el apóstol Pablo alabe o agradezca a los cristianos de estas iglesias, a diferencia de otras cartas de su autoría. Pero luego esas palabras claves, palabras que se repiten. Por ejemplo, el sustantivo cruz o el verbo crucificar aparece 7 veces. O sea, hace énfasis en el sacrificio del Señor. Hace énfasis en la justificación. También aparece varias veces. Aparece 8 veces. La palabra gracia aparece 7 veces. Evangelio aparece 10 veces. O sea, ya nos damos cuenta que hace un énfasis especial en lo que es el Evangelio. Y después ley, 32 veces. Carne, 10 veces. Esclavitud o esclava, 10 veces. Fe, 21 veces. Espíritu, 16 veces. Entonces, ya solo con observar estas palabras, las que se repiten, uno reconoce fácilmente cuál es el tema central de esta carta. Es una contraposición entre justificación por fe, gracia, el actuar del Espíritu, oponiéndose a lo que son las obras de la ley, efecto en la carne y que produce esclavitud. Podemos elegir. Esto es lo que presenta Pablo entonces acá en la carta de los Gálatas. Espero que con mucho gozo podamos entrar en el estudio de esta preciosa carta con la ayuda del Señor. Dios te bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.